Recibimos en esta ceremonia al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Se encuentran presentes también el señor ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, el señor secretario de Relaciones Exteriores de la Nación, embajador Eduardo Bustamante, el señor secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. Se encuentran presentes también el señor secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, señores embajadores y embajadoras, representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, autoridades nacionales, invitados especiales. Nos acompañan las organizaciones de la sociedad civil que conforman el capítulo local de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, a quienes agradecemos el trabajo compartido en el marco de esta alianza. Podemos tomar asiento. En el inicio de este acto escucharemos las palabras de bienvenida del presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin. Buenos días a todos. Señor presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, muchísimas gracias por encabezar por segundo año consecutivo este acto de recordación. Señor ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, señor vicecanciller Eduardo Bustamante, señor secretario de Educación Carlos Torrendel, señor embajador del Estado de Israel, Eyal Sedal, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad, dirigentes de la sociedad argentina y de su comunidad judía, queridos sobrevivientes de la Shoah y todos sus familiares. Hace 80 años el horror de Auschwitz fue revelado al mundo cuando los soldados soviéticos llegaron al campo. Allí, 1 millón de judíos fueron aniquilados sistemáticamente como parte del plan de exterminio conocido como la solución final, que resultó en el asesinato de 6 millones de judíos. Además, otras 100.000 personas pertenecientes a diversos grupos perseguidos fueron asesinados por sus orígenes étnicos, religiosos o filiaciones políticas. Siempre recuerdo la reflexión de Jacques Fuchs sobre que Auschwitz nunca fue liberado, sino que en la marcha de la guerra se lo encontraron en el camino. Casi se podría decir que se toparon con él. Los aliados enfrentaron al régimen nazi por muchísimas buenas razones, pero ninguna de sus acciones tuvo como intención prevenir, aminorar o suspender el genocidio contra el pueblo judío. De hecho, en uno de los paneles que tenemos acá en el museo hay una foto aérea que los aliados tomaron sobre el campo de concentración, donde se veía claramente lo que estaba pasando ahí, y muchos se cuestionaron a lo largo de las décadas por qué nunca se bombardearon las vías de tren que llegaban a ese campo de terror y de concentración. Bueno, nunca lo hicieron. Por eso, aquella indiferencia resuena hasta el día de hoy. 20 años atrás, las Naciones Unidas establecieron esta fecha para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto. Probablemente las expectativas entonces eran de dar vuelta a la página y contribuir a concientizar sobre un episodio que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, impulsando conceptos fundamentales como la prevención de genocidios, los derechos humanos universales y la dignidad humana. Sin embargo, hoy parece que nos encontramos en un camino inverso. Somos testigos del crecimiento global del antisemitismo. Somos contemporáneos de manifestaciones públicas y masivas que llaman a la destrucción del Estado de Israel y de los judíos, fantaseando en su locura con una nueva solución final, escondiendo su odio bajo el disfraz del antisionismo. Somos testigos de la estigmatización y demonización del Estado de Israel. Vemos con indignación que sus derechos a existir y sus derechos a la autodefensa son cuestionados como el de ningún otro país del mundo. Y una vez más, vemos un mundo que oscila entre indiferencia y una preocupante tolerancia a esos mensajes de odio. Pero en Argentina no fuimos ni somos indiferentes, ni su pueblo, ni sus gobiernos. La Argentina ha formado parte de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto durante más de 20 años y es el único miembro pleno latinoamericano. Este compromiso ha sido una política de Estado sostenida por todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, sin importar colores políticos o disputas partidarias.
En una sociedad tan dividida en tantos temas, esto nos une y tiene una enorme relevancia. En esta ocasión no puedo menos que destacar el compromiso inquebrantable del presidente de la Nación, Javier Milei, con la memoria de la Shoah, con el pueblo judío y con los derechos del Estado de Israel a existir y a defenderse. Este compromiso se ha traducido en hechos concretos que son profundamente valorados y agradecidos por toda la comunidad judía. Estos hechos son encabezar por 2 años consecutivos este acto de conmemoración, tomándose el trabajo de visitarnos a pesar de su muy cargada agenda y de regresar de un viaje extenuante y largo. Su reclamo permanente por el regreso de los secuestrados en manos de la organización terrorista Hamás desde el 7 de octubre de 2023, incluyendo a ciudadanos argentinos. La inclusión de Hamás en la lista de grupos terroristas, tantamente prometido por otros gobiernos y que finalmente usted lo llevó a la práctica. La promoción del juicio en ausencia como único instrumento legal para destrabar la parálisis judicial de la causa AMIA. Y finalmente lograr que Argentina presida la IRA en el 2026. Un gran desafío y una oportunidad para mostrar todo nuestro compromiso con la memoria del Holocausto, pasada, presente y futura. Por todo esto, no es para nada sorprendente que haya sido la primera persona no judía en recibir el premio Génesis, conocido como el Premio Nobel Judío, que han recibido otras personalidades del mundo como Steven Spielberg, Michael Bloomberg y el notable rabino Jonathan Sacks. Elie Wiesel sostuvo que lo contrario al amor no es solo odio, sino la indiferencia. Nuestra tarea institucional, nuestra misión, es justamente la de trabajar en la educación para mantener viva la memoria y combatir la indiferencia. En esta línea de acción, este museo ha recibido más de 83.000 visitantes el año pasado, con 1.800 grupos de escuelas e instituciones. Hemos firmado convenios con importantes organismos del Poder Judicial, como la Cámara de Casación Penal, y estamos prontos a hacerlo con la Corte Suprema de Justicia. Hemos capacitado a miles de policías, docentes y miembros de la Fuerza de Seguridad, y hemos acompañado al Estado de Argentina en su candidatura a la IRA, participando en los plenarios del Reino Unido. El museo otorgó también becas para alumnos y docentes que viajarán en abril próximo a la edición de Marcha por la Vida por el 80 aniversario de la liberación de ese campo. Y también el premio Rosa Blanca, organizado junto a la Embajada de Estados Unidos, que fue otorgado a una alumna de Jujuy, de un colegio secundario de Jujuy, que viajará a conocer el Museo de Washington en reconocimiento por sus acciones antidiscriminatorias en su propia comunidad. La Liga de Antidifamación reportó que aquellos sitios donde se enseña el Holocausto tienen menor propensión al antisemitismo y a las teorías conspirativas. Es nuestro enorme orgullo hacer el aporte en Argentina para ello. Los queridos sobrevivientes que nos acompañan, con su testimonio han sido una pieza fundamental en la memoria histórica. Son ejemplo de esto. Escucharlos, escuchar sus historias conmovedoras, es un antídoto contra la indiferencia. Este lugar es su casa. Acá siempre encontrarán un espacio para ustedes porque es su presencia la que nos recuerda permanentemente que no podemos quedar indiferentes ante los hechos. No quiero terminar mis palabras sin pedir por el regreso con vida de los 94 rehenes aún en cautiverio en Gaza, violando todas las normas internacionales, con la complicidad de algunas organizaciones internacionales como la de Refugiados Palestina, UNRWA, y ante el silencio que aturde de la Cruz Roja que nunca los visitó. Me pregunto si acaso la Cruz Roja cree que es una opción no visitar a los prisioneros de guerra. No, no es una opción, es un derecho. Y me pregunto por qué muchos colectivos que dicen estar en favor de los derechos humanos nunca reclamaron por los derechos humanos de estos rehenes que nunca tuvieron la visita de la Cruz Roja para ver cómo estaban sus condiciones de cautiverio. Y entonces me pregunto, los chiquitos vivas, hijos de argentinos, uno de pocos meses, otro de 2 años, ¿no tienen el derecho humano de ser visitado por la Cruz Roja como marcan las normas internacionales? Ante tanto horror, ante tanta hipocresía, es que vuelvo a pedir por la liberación urgente de los rehenes aún en cautiverio.
Quiero reafirmar aquí y ahora frente a todos ustedes, cuando se trate de mantener viva la memoria del Holocausto, como dice el himno partisano, estaremos aquí, Mir Seinen Do. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señores ministros, secretarios y autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del cuerpo diplomático, presidente del Museo Marcelo Mindlin, referentes de la comunidad judía, compañeros sobrevivientes. Mi nombre es Rosa Rottenberg. Nací en plena guerra en el gueto de Varsovia en junio de 1941. Como primogénita fui acogida con gran alegría por mis padres, pero frente a la condición inhumana que se vivía en el gueto, mis padres decidieron buscar el medio de sacarme de allí lo más pronto posible. Mi vida corría peligro, no solo por las condiciones inhóspitas del lugar que hacían muy difícil la supervivencia de un bebé, también por el mero hecho de haber nacido niña judía. Como sabemos, en época del nacionalsocialismo, los judíos éramos considerados una amenaza, no solo para el Reich, también para la humanidad toda. Pasé en forma clandestina hacia el lado ario, el de la salvación, el lado en el que quizás tendría la oportunidad de seguir viviendo. Uno de los tantos trabajadores autorizados a salir diariamente del gueto me llevó camuflada dentro de su bolsa de trabajo y así atravesamos una de las puertas de salida siempre custodiadas. Él se desempeñaba en dependencias del gobierno alemán. Mi familia se había preparado durante meses para esta misión. Las órdenes de Hitler eran muy precisas respecto de los niños. Éramos la semilla de la continuidad del pueblo judío y teníamos vedado seguir con vida. Gracias a una cadena humana de personas solidarias y arriesgadas, fui depositada en un lugar seguro que me cobijó hasta el final de la guerra. Mis padres desconocían ese paradero, así como la mayor parte de las personas involucradas en ese periplo. Mi escondite fue un convento de monjas católicas que funcionaba como orfanato, llamado Księdza Boduena, el cura Boduena, cuyo nombre es el del fundador del lugar. Y así sobreviví como niña escondida. Al finalizar la guerra, mi padre me buscó por toda Varsovia, hasta que logró dar conmigo en el convento. Sin documentos, sin historia, y como sobreviviente de 3 campos de trabajo esclavo, no tenía cómo probar que yo era su hija. Felizmente, recordó una marca de nacimiento en mi oreja derecha y gracias a eso pudo recuperarme. Se enteró que su esposa había perecido en un traslado y después de un tiempo prudencial formó una nueva familia con Flora, con la que contrajo nupcias en París. Allí residimos 5 años. Flora fue una excelente madre para mí, la única que conocí, y con ella se agrandó la familia, luego de nacer mis 3 hermanas. El ansia de vivir prevaleció y la vida le había ganado otra vez a la muerte. Europa era un caos luego de la Segunda Guerra y mi padre tomó la decisión de emigrar. Llegamos por barco a Buenos Aires en septiembre de 1950. La migración no fue fácil, pero Argentina tenía fama de abundancia y de libertad de credos, y esos fueron elementos contundentes. Aquí transcurrió mi vida desde los 9 años. Me crié en un ambiente de paz y bienestar. Difícil,
Pero pude estudiar, me recibí de bioquímica en la UBA, me casé, tuve 2 hijos y 5 nietos. Así sobreviví. En el convento salvé mi vida, pero además me salvé de muchas otras cosas. Me salvé de ser arrancada de los brazos de mi madre por soldados nazis. Me salvé de que tuvieran que ahogarme para callar mi llanto dentro de los búnkers cuando había guardias nocturnas rondando. También me salvé, quizás, de haber estado destinada a las cámaras de gas en un campo de exterminio. Pero no me salvé de las cicatrices que dejaron mis primeros años de experiencia. No me salvé de perderme el arrullo materno. Tampoco me salvé de múltiples enfermedades debidas a malnutrición. Ni me salvé de una adolescencia plena de traumas, restricciones y prohibiciones. Esta última reflexión sobre mi supervivencia la expresé hace exactamente 15 años en un recordatorio igual que este, en el mismo día que estamos recordando hoy. Y luego también en el de Yom HaShoah. Estas reflexiones forman parte de algunos de los primeros testimonios en eventos masivos, donde empezamos a hablar quienes fuimos niños o bebés durante el Holocausto. Y esto causó gran revuelo, y con mucha razón. Nuestros sobrevivientes mayores eran quienes llevaban la voz del testimonio desgarrador de los guetos y los campos de muerte. Era nuestro turno de empezar a contar otras historias que incluían a personas, familias o instituciones solidarias que se involucraron para protegernos y escondernos de la maquinaria nazi. En la mayoría de las veces, ellas no eran de origen judío y era preciso adoptar identidades falsas, posturas familiares inventadas o planes de escape secretos hacia lugares más seguros. Quienes creen que el Holocausto es un hecho del pasado, se equivocan. Hace 10 años yo solo sabía que mi madre había muerto durante la Shoah, pero en cierto momento de mi vida quise conocer su real trayectoria en este genocidio. En el 2015, hace 9 años, porque todavía a fin de año se van a cumplir los 10, viajé a Polonia para reconstruir mi historia y recuperarla de mi madre. En Varsovia consulté varios archivos históricos y visité instituciones, cementerios y, por supuesto, fui a conocer mi orfanato. Poco es lo que logré, pero para mi sorpresa, allí recibí una gran cantidad de documentos sobre Regina, mi madre biológica. Ella no había muerto en un traslado, había estado en varios campos, enfermó de tifus en Bergen-Belsen y falleció 2 meses después de finalizada la guerra. Pude así cerrar una parte muy dolorosa de mi historia. Nosotros, los sobrevivientes, nuestros hijos y nuestros nietos, cargamos con infinidad de dudas, dolores, ausencias y tragedias, todas como secuelas del Holocausto. Ellas no terminaron con la liberación de Auschwitz, ni con el fin de la guerra, ni con las décadas de reconstrucción. Por eso, la tarea de memoria sigue conectada al presente, y es la razón por la que sigo dando mi testimonio cada vez que puedo, como lo hago aquí en el Museo del Holocausto y toda vez y donde la requieran. Este Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto nos encuentra con un sabor agridulce. Por un lado, seguir hablando de lo sucedido durante la Shoah nos permite recordar, no olvidar y seguir dando luz a la memoria, a irradiarla a toda la sociedad. Por otro lado, desde el 7 de octubre del 23
el mundo es testigo de una ola de antisemitismo que creíamos cosa del pasado. A partir del ataque terrorista de Hamás, nuestras palabras no son las mismas. Sentimos que tenemos una responsabilidad aún mayor de alzar la voz y de advertir sobre los peligros del antisemitismo. Pienso en mi discurso de hace 15 años y nunca hubiera imaginado entonces el actual dramático escenario para el pueblo judío. En realidad, resignifica mis palabras. Recordar y difundir lo ocurrido en el Holocausto es un deber y también una advertencia para toda la humanidad. El pasado puede repetirse. Está en nosotros luchar contra eso, darnos la misión de relatar y educar a las generaciones del presente y del futuro. En este acto de recordación, quisiera honrar la memoria de los asesinados y brindar un homenaje no solo a mis padres, sino a todos los sobrevivientes, a todos los perseguidos y masacrados por diferencias étnicas, ideológicas o raciales. Con estas breves palabras, deseo honrar la vida y la justicia y ofrecer a través de mi historia de vida una luz de esperanza que ilumine la oscuridad y nos dé el calor necesario para continuar la tarea. Lo hago por mis padres, por la madre que no llegué a disfrutar, lo hago por mis hijos y mis nietos. Ahora les toca hacerlo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Seguidamente escucharemos el tema de la lista de Schindler, compuesto por John Williams y que será interpretado por el violinista Marcos Lombardi.
A continuación, se procederá a realizar la ceremonia de encendido de velas. A 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, con la convicción de dar continuidad a la transmisión del legado de la memoria, invitamos a los sobrevivientes del Holocausto a encender las 6 velas de recordación junto a las autoridades y organizaciones del capítulo local de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. 6 velas, 6 millones de personas judías asesinadas en la Shoah. Este acto es un recuerdo y un homenaje a ellas y especialmente a los y las sobrevivientes que nos acompañan y honran con su presencia. Es también un recuerdo y reconocimiento en memoria del amplio universo de víctimas del nazismo que asoló a Europa entre 1933 y 1945, opositores políticos, disidencias sexuales, personas con discapacidad y enfermedades mentales, testigos de Jehová e integrantes de las comunidades gitanas, Roma y Sinti. Invitamos a Rosa Rothenberg, sobreviviente del Holocausto, Fabiana Mindlin, secretaria general del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y Eyal Selah, embajador de Israel. Encendemos esta vela guía, el Shamash, que encenderá las 6 velas que recuerdan a las víctimas y honran a las y los sobrevivientes. Que su luz ilumine también a las víctimas del trágico ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, la mayor matanza de judíos desde el Holocausto y a quienes aún permanecen secuestrados en Gaza. Enciende la primera vela en nombre de las 6 millones de personas judías asesinadas durante la Shoah. Helen Gutkowski, sobreviviente del Holocausto, acompañada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, el señor secretario de Relaciones Exteriores, embajador Eduardo Bustamante, y el señor secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. Helen nació en 1940 en París, 5 meses después de declarada la Segunda Guerra Mundial. 2 años más tarde, sus padres la entregaron a una familia católica y huyeron junto a su hermano, 9 años mayor, hacia el territorio aún no ocupado llamado Zona Libre. Todos sobrevivieron, tienen muy pocos recuerdos de aquellos años y ha empeñado su vida y trabajo en reconstruirlos. En Francia conoció a Salomón y a sus 21 años vino a la Argentina para casarse con él. Tiene 3 hijos y 6 nietos. Logró declarar justo entre las naciones a la familia que escondió a sus padres y hermano. Enciende la segunda vela en nombre del 1,5 millones de niñas y niños asesinados. Eva Fono Rosenthal, sobreviviente del Holocausto, acompañada por la señora secretaria general de la DAIA, Mónica Zuccari, y el señor secretario general de la AMIA, Gabriel Gorenstein. Eva nació en 1925 en Budapest, Hungría. Vivió encerrada en casas cuyo frente estaba marcado con la estrella amarilla y también tuvo que coserla en su ropa para identificarla y poder salir las pocas horas permitidas. Fue obligada a realizar trabajos forzados en condiciones totalmente inhumanas y por ello contrajo tifus. Un nazi húngaro se apiadó de ella y la llevó al hospital militar donde se repuso y no volvió al campo de trabajo. En una de las últimas deportaciones, Eva salió de la fila, escapando de la muerte segura en Auschwitz. Sus padres tampoco llegaron a ser deportados. Con papeles falsos sacó a su mamá del gueto, hasta que el 18 de enero de 1945 el Ejército Rojo entró y liberó Pest, y así se reencontró con su padre. A los 24 años llegó a la Argentina, se casó, tuvo 2 hijos y tiene 2 nietos y 3 bisnietos. Enciende la tercera vela en nombre de quienes sobrevivieron y dieron testimonio para las nuevas generaciones y de aquellos que no tuvieron las fuerzas para contar sus historias. André Gattegno, sobreviviente del Holocausto, acompañado por la presidenta de la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, ICUF, Ana Diamant, y el representante del Llamamiento Argentino Judío, Pablo Gorodnev. André nació en 1940 en Créteil, Francia. Al estallar la guerra vivía en París y gracias a los pasaportes españoles que consiguieron en el Consulado Español de Turquía, él y sus padres pudieron pasar la frontera franco-española. En 1941 emigró a Uruguay y en enero de 1943 ingresó legalmente a la Argentina, donde formó su familia. En la actualidad se está editando su libro en Francia con su experiencia como sobreviviente.
Enciende la cuarta vela en nombre de quienes resistieron a la brutalidad nazi con armas y sin armas, en los guetos, en los campos y en los bosques. Víctor Varg, sobreviviente del Holocausto, acompañado por la presidenta de la Fundación BAMA, Paula Schreier, y la directora de programas para América Latina del Instituto Auschwitz para la Prevención de Genocidios y Atrocidades Masivas, Eugenia Carbone. Víctor nació en 1940 en Varsovia, Polonia. Al comenzar la guerra se encontraba con sus padres en Varsovia. Cuando su familia escapó a Rusia no tenían documentos, por lo que registraron como nacido en Varsovia el 7 de noviembre de 1941. Luego emigraron a Uzbekistán, a su capital, Tashkent. Sobrevivió escondido, estuvo en varios campos desplazados. Dejaron Europa desde el puerto del Havre, Francia, hacia Bolivia, a donde llegaron en 1951. Enciende la quinta vela en nombre de los justos entre las naciones, aquellas personas que arriesgaron sus vidas para rescatar y proteger judíos. Marilla Schäffner, sobreviviente del Holocausto, acompañada por el representante del Centro Ana Frank para América Latina, Héctor Shalom, la presidenta de Bnei Brit Argentina, Susana Shalom, en representación de la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, FACMA, Esteban Chernomorets. Marilla nació el 19 de abril de 1938 en Lodz, Polonia. Cuando los alemanes invaden Polonia, Marilla y su familia fueron trasladados al gueto en donde se escaparon con la ayuda de su mejor amigo. Marilla fue criada como cristiana. Tiene grabado en su mente cuando vio el incendio en el gueto de Varsovia y pensaron que había terminado la guerra, pero era el levantamiento del gueto. Al finalizar la guerra, volvieron a Lodz. En 1948 se mudaron a Francia y en 1950 emigraron a la Argentina. Marilla se recibió de farmacia y bioquímica, se casó y tuvieron 2 hijos y un nieto. Enciende la sexta vela en nombre de todos los grupos perseguidos por el nazismo, opositores políticos, disidentes sexuales, personas con discapacidad y enfermedades mentales, testigos de Jehová e integrantes de las comunidades gitanas Roma y Sinti. Noeli Talglam, sobreviviente del Holocausto, acompañada por el señor tesorero de la Fundación Tzedakah, Marcelo Fuchsman, el representante del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, Batia Nemirovs, Batia Nemirovsky y también el señor secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Noeli nació el 24 de abril de 1939 en Bruselas, Bélgica. Se habían mudado a ese país para escapar de los pogroms y el antisemitismo. En 1942, los nazis se llevaron a su papá, que fue asesinado en Auschwitz. Como su madre sabía que iban por ella y sus hijos, los dejó en 2 hogares junto a otros niños escondidos. Al finalizar la guerra, a los otros chicos los fueron a buscar, pero no a Noeli. Después se enteró que su mamá de él también había sido asesinada en Auschwitz. Su hermano Marcel sobrevivió y juntos fueron adoptados por una familia en Argentina. La resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas compromete a los estados a desarrollar acciones educativas, rechazar las formas de negacionismo y distorsión y preservar los sitios de memoria. La República Argentina se encuentra fuertemente comprometida con la memoria y la educación sobre el Holocausto y desarrolla políticas públicas activas para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. En 2026, este compromiso se verá reflejado en la presidencia argentina de la Alianza Internacional en recuerdo del Holocausto, un nuevo hito para nuestro país. A continuación, dirige la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei.
Buenos días a todos. Quiero saludar y agradecer a las autoridades del museo, encabezada por su presidente Marcelo Mindli, que me ha invitado a mí y parte de mi gabinete a tan importante acto. También a los sobrevivientes del Holocausto y sus familias que hoy nos acompañan, y a todos los presentes que se han acercado en esta fecha tan conmovedora. Hoy, como todos los 27 de enero desde hace ya 19 años, en distintas partes del mundo nos juntamos para recordar un nuevo Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Este aniversario particular tiene para mí una carga emocional y simbólica muy especial. Por un lado, porque se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, y por el otro, por la liberación de los rehenes en Gaza, que ha comenzado hace algunos días. Sin duda, el Holocausto fue uno de los horrores más grandes que ha sufrido la humanidad en toda su historia, y que a su vez deja una mancha imborrable en la conciencia de generaciones pasadas, presentes y futuras. Por eso, hoy estamos aquí con el deber y la responsabilidad de no olvidar, de seguir recordando por todas las víctimas de aquel entonces y por todas las víctimas que se sigue cobrando el culto a la intolerancia, el odio y la muerte. Ayer disfrazado de nazismo, hoy disfrazado de fundamentalismo. Y ojo con los que de forma banal revolean acusaciones y categorizaciones de nazi a cualquiera que no coincida con su forma de pensar, tal como lo hicieron expresiones de izquierda en todo el mundo, por ejemplo, con mi amigo Elon Musk, que es un defensor intachable del Estado de Israel. Pero bueno, no nos debería sorprender, porque hasta hartas veces estas falsas acusaciones vienen de los mismos que defienden a los terroristas de Hamás y despotrican en contra del Estado de Israel. Pero ¿qué sentido tendría el recuerdo de la tragedia si no obtenemos de ella una lección que se ajuste a nuestros tiempos? Durante la Segunda Guerra, muchos de los líderes por aquel entonces no alzaron su voz cuando la masacre ocurría delante de sus narices. Con su silencio también se volvieron de alguna forma cómplices de la tragedia, porque como siempre digo, es el silencio de los buenos lo que permite la barbarie de los malos. En palabras de Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz, la indiferencia no es un principio, es un fin, y por lo tanto la indiferencia siempre es amiga del enemigo, porque beneficia al agresor, nunca a su víctima, cuyo dolor se magnifica cuando se siente olvidada. Hoy, lamentablemente, el mundo está viviendo una situación que cada vez tiene mayores similitudes con lo que ocurría previo al inicio del Holocausto. La presente hora mundial nos demuestra a diario con cada ataque a Israel que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que nos obliga a no claudicar en nuestra lucha. Como ya lo mencioné antes, el enemigo puede cambiar de estandarte, pero su miserable causa permanece intacta. Los grupos terroristas que hoy existen, de tener la capacidad, exterminarían sin pensar al pueblo judío y borrarían, si pudieran, al Estado de Israel. Por eso, los que hoy comandamos naciones tenemos la obligación y la responsabilidad de no cometer los mismos errores que los líderes del pasado. El silencio o mirar para el costado ya no es una opción. Alzar la voz en contra de la intolerancia antisemita y en contra del terrorismo es un deber. Nada es casual. La perashá de esta semana habla de la epopeya del pueblo judío para salir de la esclavitud y conquistar la libertad. Existía un faraón que quería esclavizar y exterminar a un pueblo, pero también un Moisés que con firmeza y convicción alzó su voz y sin miedo exclamó: sí, todos ustedes están equivocados, el faraón y toda su nación. La libertad no solo es posible, sino obligatoria. Pero en aquel momento, la Torá nos cuenta que no solo el faraón no escuchó, sino que incluso el mismo pueblo hebreo tampoco lo escuchaba. De hecho, esta semana en la Parashá estamos recordando las últimas 3 plagas. La plaga de las langostas, la plaga, digamos, cuando se oscureció 3 días, la eclipse de 3 días, y la de los primogénitos, que fue lo que
terminó destrabando la salida del pueblo judío hacia la tierra prometida. Por lo tanto, también esta semana nos tiene que dar esperanza de que vamos a triunfar y nos vamos a imponer sobre el mal como se lo logró allá en Egipto. El Pasuk dice, y el pueblo no escuchó a Moshe debido a su estrechez de espíritu y a su duro trabajo. Estaban tan sumidos en su esclavitud que ni siquiera ellos podían soñar con la libertad. A veces, el mundo tan angosto y corto de mente que muchos no están siquiera preparados para escuchar el mensaje de la libertad. Y por eso quiero aprovechar para agradecer el compromiso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al cargarse al hombro las negociaciones que permitirán que los rehenes puedan volver a casa, entre ellos los 9 argentinos que aún permanecen secuestrados y por cuya liberación exigimos la máxima celeridad. Porque al fin y al cabo, en lo que respecta a las tragedias pasadas y presentes, existe un hilo conductor histórico de fundamentalismo intolerante, una ideología de destrucción que ha tenido diferentes caras, pero que en esencia representa el mayor obstáculo hacia la construcción de un mundo libre, un mundo por el que no dejaremos de luchar hasta el último día de nuestras vidas. Por eso, al igual que ayer, hoy decimos y seguiremos diciendo una y otra vez, ¡viva la libertad!